Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Se le llama marco conceptual a la recopilación, sistematización y exposición de todos los conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación en la solución de un problema, sea en el área científica o en el área humanística. Se entiende así, el marco conceptual es una parte del trabajo de investigación. El marco conceptual permite, por un lado, orientar las búsquedas del investigador e identificar la metodología necesaria para resolver el problema. Por el otro lado, permite establecer un consenso mínimo entre el investigador o desarrollador y el lector del lenguaje y los conceptos manejados. Bueno, ¿y cuáles son las funciones que tiene este marco conceptual? La propia definición del problema. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a servir para orientar la investigación, entender hacia dónde va lo que queremos hacer, qué queremos resolver. Fundamentar y justificar las preguntas que se formulan en cuanto al objeto de estudio. ¿Cómo preguntarle al usuario o cómo preguntarle al cliente de un desarrollo qué es lo que está pidiendo en realidad? Normalmente un cliente o un usuario que está solicitando un desarrollo no sabe expresar qué es lo que quiere, o no nos dice completamente qué es lo que quiere. Aquí vamos a justificar y vamos a entender las preguntas que vamos a hacer. Construir criterios para la interpretación y comprensión del problema. Aquí tenemos que ver y entender, meternos en la cabeza de la solución, de la persona que quiere esta solución, y entender el problema en sí, qué es lo que realmente quiere, qué es lo que realmente necesita. Y por último, identificar los vacíos y errores en las teorías previas para prevenirlos o resolverlos. No vamos a hacer no vamos a actualizar un programa haciendo que el programa nuevo haga lo mismo. Vamos a ver todas esas cosas que le hacen falta, todos esos lugares donde estuvo mal, todas esas partes que necesitamos desarrollar mejor y hacerlas más fáciles. Entonces ahí vamos a ver qué fue lo que se hizo, qué fue lo que se hizo antes y qué es lo que podemos hacer ahora. Estamos hablando de un problema de sistema. Las características que va a llevar un marco conceptual son como mínimo las siguientes. Debe estar delimitado en función del objeto de investigación. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser tenemos que conocer exactamente qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar, y en todo caso, cuando desarrollemos un contrato o hagamos un algoritmo o algo, o el convenio o el acuerdo, donde digamos qué es lo que vamos a resolver, cuál es el problema que vamos a resolver, pues tiene que ser completamente claro y bien delimitado. No vamos a poner, por ejemplo, pues voy a hacer un programa de
nómina. Bueno, ¿y hasta dónde llega ese programa de nómina? ¿Qué es lo que va a hacer ese programa de nómina? ¿Es realmente un programa de nómina o es un programa de recursos humanos? Tengo que delimitar exactamente cuál es el problema. Si mi problema es hacer un programa que junte el nombre con el apellido, pues así debe de decir, debe hacer un programa que junte el nombre con el apellido. Y de esa manera debemos estar de acuerdo con el usuario para poderlo resolver. ¿Sí? Aunque sea muy burdo este ejemplo, tiene que ser así de claro. ¿Sí? Porque no podemos hacerlo como el otro ejemplo que les comenté. Un sistema de nómina. Pues sí, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué características va a llevar? ¿Sí? Como segunda característica, parte del conocimiento sobre el estado en cuestión o estado del arte, es decir, del manejo de los antecedentes pertinentes. No partimos de cero, ¿sí? Ya conocemos algo. Cuando nosotros estamos haciendo el planteamiento de un problema, normalmente ya hay algo atrás que conocemos, que conoce el usuario. No partimos de cero, no partimos de nada, sino que empezamos a partir de ahí. Lo siguiente sería: expone de manera relacionada los antecedentes y las teorías seleccionadas para su interpretación. Entonces vamos a hablar de lo que ya está, de las bases, incluso de modificaciones de leyes y cosas, y las teorías seleccionadas para su interpretación. ¿Cómo queremos que se presente la información para poderla, que sea útil para la resolución del problema que queremos? ¿Sí? Tiene una perspectiva analítica. Nosotros tenemos que hacer el análisis y hacer el análisis detallado del problema con esta característica. ¿Sí? Estamos hablando, se escucha mucho casi de lo mismo, pero realmente estamos hablando de características que tienen mucho que ver unas con otras, pero debe ser así, debe de llevar un análisis concienzudo. Y por último, se desarrolla de lo general a lo particular. Nosotros no vamos a hacer pequeños módulos sin saber cuál es el global de lo que tenemos que resolver. Nosotros tenemos que empezar a resolver de manera global. Ya después lo que vamos a ir haciendo es desglosando ese gran problema en pequeños problemas para irnos yendo de lo general a lo particular, y esos problemas dividirlo en problemas más pequeños, y eso en problemas más pequeños, y eso en problemas más pequeños, de tal manera que vamos de lo general a lo particular, y ya resolviendo los particulares se nos va resolviendo el problema general. Bueno, ¿y qué elementos debe tener un marco conceptual? Bueno, puede variar de acuerdo a la naturaleza del problema y de la metodología. En términos generales vamos a destacar algunos. Primero, los antecedentes del tema a tratar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué surgió el problema? ¿Por qué surgió la necesidad de hacer un desarrollo? ¿Por qué surgió la necesidad de resolver un problema?
Después vamos a tener lo que serían las bases teóricas de partida para el abordaje del tema. O sea, ¿qué se conoce del problema? ¿Qué debemos de saber del problema? Como hablábamos en la diapositiva anterior, que nos decíamos acerca de un sistema de nómina. Bueno, pues ¿qué conocemos del tema? ¿Qué conocemos de los sistemas de nómina? Tenemos que la capacitación, el proyecto de vida dentro de la empresa, nada más las horas de entrada y salida, el control de vacaciones. ¿Qué es lo que sabemos del problema? ¿Sí? Las bases legales. Obviamente, si aplican bases legales en la cuestión del problema que estamos resolviendo. Regresando al tema de la nómina, pues aplicaría la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que ver cómo se aplica la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, y cosas así por el estilo que tenemos que ir viendo, y otras leyes que se van a ir sumando, y otros procesos legales que se van a ir sumando en el caso de que aplique. ¿Sí? El marco histórico, pues a lo mejor tener algo de historia del sistema, de qué es lo que ha estado sucediendo y cómo se ha ido resolviendo. Sí es necesario, ¿no? Esto no es tan necesario. Y por último serían las variables de investigación, o las variables que vamos a estar ocupando dentro de nuestro desarrollo. ¿De dónde viene la información que vamos a cargar? ¿De dónde viene la información que vamos a cargar? ¿Y dónde vamos a poner la información que vamos a trabajar en el desarrollo de este problema, en la solución de este problema? Entonces, aquí tenemos que ir viendo todo este detalle. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para hacer un marco conceptual? Que es la base para la resolución de mis problemas. Bueno, pues para hacer un buen marco, se deben de seguir algunos pasos que son esenciales, que es conocer el estado del arte en cuestión, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Primero serían los tipos de estudios que se hayan hecho en el área, si hay trabajos previos en cuestión del problema que estamos tratando, y dónde y cuándo se han realizado tales estudios, quién lo hizo, si es dentro de la misma área donde estamos trabajando o quién más lo ha hecho, cuál ha sido el sujeto de estos estudios, qué es lo que investigaron, ¿sí? En qué estaban enfocados estos estudios, ¿sí? Y cuáles fueron los métodos de diseño, los métodos y el diseño para resolver los problemas, resolver estos problemas. Sí, nosotros tenemos que saber cómo fue, así que como dice la canción, cómo fue, no sé decirte cómo fue, pero sí así debe de ser. Lo siguiente sería identificar, jerarquizar y sintetizar los conceptos clave para la investigación de la resolución del problema. Y por último sería redactar el marco conceptual de lo general a lo particular y usar un lenguaje técnico preciso, y hacer siempre referencia a la fuente de la información, es decir, los autores, si es que hicimos uso de algún autor para resolver este problema. Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información
para realizar el presente trabajo.